Pues este es, de hecho, es el último tema del curso, es hablar de sistemas de cómputo paralelo, ¿no? Que tiene más de un procesador. Y lo que sí es que para hablar de ese tema vamos a referirnos a la taxonomía de Flynn, que contempla todos los sistemas de cómputo en general, ¿no? La inventó, por supuesto, Michael Flynn en 1966 y hay cuatro categorías diferentes, ¿no? SID, cuyas siglas son Single Instruction, Single Data, normalmente se omite una cosa que debería estar ahí y no se dice, ¿no? Formalmente hablando sería Single Instruction Stream, Single Data Stream, ¿no? De tal forma que lo que estamos diciendo es que hay un único flujo de instrucciones y un único flujo de datos, ¿no? Eh, y por supuesto, en ese caso, pues estamos hablando de que no hay, ¿cómo se llama? No hay cómputo paralelo, de hecho, ¿no? Estamos en el paradigma de cómputo secuencial convencional, común y corriente, ¿no? Este, bien, luego por otra parte está MISD, Multiple Instruction Stream, Single Data Stream, que se refiere, ahí sí, a que hay muchas instrucciones que se están ejecutando al mismo tiempo, muchos flujos de instrucción diferentes, y un único flujo de datos, ¿no? O sea, hay muchos procesadores, digamos, ejecutando diferentes instrucciones o diferentes secuencias de instrucciones y un único flujo de datos que son recibidos como entrada para esas instrucciones, ¿no? Este, Luego, SIMD, que es el paradigma de cómputo vectorial convencional, Single Instruction Stream, Multiple Data Stream, en el que, bueno, la idea es que tengamos un único flujo de instrucciones, una única rutina, un único programa que se ejecuta sobre diferentes conjuntos de datos, ¿no? Este, y bueno, MIMD, ¿no? Que es el paradigma de cómputo más paralelo, digamos, del que podríamos hablar. Multiple Instruction Stream y Multiple Data Stream, ¿no? O sea, tanto hay muchas rutinas como muchos datos sobre las que tienen que operar, ¿no? Este, Bien, entonces, digamos, esos son los cuatro rubros en los que se divide la taxonomía de Flynn, los cuatro paradigmas diferentes de cómputo paralelo, digamos. Y normalmente se utiliza esta clasificación para referirse a un sistema de cómputo. Y hay subclases, ahorita vamos a abordarlas en particular, ¿no? Y decía yo, por supuesto, sí no hay cómputo paralelo ahí, ¿no? O sea, realmente es un único flujo de instrucciones que se ejecuta sobre un único flujo de datos. Entonces es el paradigma de cómputo secuencial convencional, al que estaríamos acostumbrados, digamos, antes de la década de los 2000, ¿no? Este, un procesador convencional. Este, MISD es chistoso porque muchas personas, muchos profesionales de la computación, muchos investigadores y demás opinan que nunca ha habido máquinas con este paradigma, ¿no? Este, Multiple Instruction Stream, Single Data, o sea, un único flujo de datos que alimenta a más de un procesador que ejecuta diferentes rutinas sobre ese mismo conjunto de datos, ¿no? Hay algunos autores que dicen que sí ha habido, ¿no? Por ejemplo, unas máquinas que se llaman arreglos histólicos, y la Colossus Mark II, algunos dicen que estaba diseñada con un paradigma de cómputo similar, y a mí me tocó ver, como a muchos de la generación de ustedes a lo mejor, el PlayStation 2, ¿no? El PlayStation 2 estaba hecho de una cosa que se llama Motion Engine. Realmente era un conjunto de procesadores MIPS conectados en paralelo que se encargan de hacer lo que tenía que hacer la consola de videojuegos, ¿no? Pero, en efecto, la consola más vendida de la historia, sí, una fregonería además de diseño en esa época, ¿no? Muy revolucionario, digamos, para su época. El PlayStation 2 era reconfigurable en el sentido de que podía uno encadenar la ejecución de los dos procesadores principales MIPS que tenía, o podía uno ponernos a trabajar en paralelo. Es decir, podía uno hacer que la ejecución de uno pasara los datos al otro, ¿no? Y entonces se conectaban secuencialmente las instrucciones de uno con las del otro, o bien uno podía ponernos a trabajar en paralelo. Cuando uno los ponía a trabajar en paralelo, realmente lo que uno estaba haciendo era que la secuencia de vectores que definían la escena se pasaba a uno de ellos para texturizar y hacer el cómputo que tenía que ver con la visualización de la escena.
Y la otra, ese mismo flujo de datos, ese mismo flujo de cantidad, ese mismo flujo de datos, esos mismos vectores, pasaban a la otra, al otro MIPS para encargarse de las labores de inteligencia artificial del juego. Uno podía en software, digamos, conectarlos de esas dos maneras diferentes. Esa segunda manera que mencioné es MISD, ¿no? Realmente. Es un único flujo de vectores que definen la escena y se lo pasamos a dos instancias diferentes que ejecutan códigos diferentes. Una de ellas la inteligencia artificial del juego y la otra de ellas la texturización y la visualización del juego, ¿no? Entonces es como que me suena, digamos, a que es lo más próximo, digamos, al menos a MIST, ¿no? De lo que he visto a lo largo de mi vida. SIMD, pues ya dije, ¿no? Es el paradigma de cómputo vectorial. Varios procesadores ejecutan realmente la misma operación simultáneamente sobre diferentes puntos. Por supuesto, aquí de lo que se trata es que estamos explotando, como dice ahí, el paralelismo de los datos. Hay diferentes datos independientes, todos ellos, y estamos explotando que se pueden procesar en paralelo, ¿no? Ejecutando el mismo código, ¿no? En principio. Decía yo, pues las computadoras vectoriales son procesadores SIMD, esencialmente, y hoy día, pues prácticamente todas las unidades de cómputo visual, todas las que están en las tarjetas de video, todas esas dispositivos, digamos, que se encargan de cómputo multimedia, son SIMD, efectivamente, ¿no? Es decir, cuando ustedes están en un videojuego, en un shooter, y se inclinan para pues, asomarse detrás de un tambo de petróleo en el que están escondidos, esencialmente lo que tiene que hacer la consola es tomar todos los vectores que definen la escena y rotarlos, aplicarles una transformación lineal, ¿no? Eso es una única rutina, la rutina que aplica la transformación lineal, que aplica la matriz, que transforma todos los datos de la escena, ¿no? Sobre todos esos datos se aplica una única rutina, que es la rotación. Entonces, bueno, a eso me refiero con cómputo SIM. Y por eso es que hoy día es tan usual y tan frecuente, ¿no? No podríamos vivir hoy día, ¿no? sin cómputo SIM en todos lados. Eso que antes estaba, por cierto, reservado para para supercomputadoras, ahora lo tenemos todo el tiempo, ¿no? Perdón, ¿sí me están escuchando? Me salió un mensaje de que algo se rompió en Zoom. ¿Todo bien? Ok. Ah, qué bueno. Entonces, fue una instanciación previa de Zoom. Luego, MIMD, pues es el paradigma de cómputo, decía yo, el más paralelo que se puedan imaginar, porque hay muchos datos, muchos conjuntos de datos que son ejecutados en muchos procesadores y cada uno de ellos, en principio, con algoritmos independientes, programas independientes, ¿no? Pues bueno, este, ese es el panorama de las cuatro diferentes alternativas o cuatro diferentes paradigmas de cómputo paralelo. Entonces, en síntesis, digamos, este es el paradigma secuencial normal. Pues es raro y estos son los dos más frecuentes, ¿no? SIMD, que es cómputo vectorial, o de arreglo, ahorita vamos a ver, y cómputo paralelo, muy paralelo. ¿No? Este, Decía yo que hay una subclasificación a partir de esta, ¿no? Por supuesto, en SISD son sistemas monoprocesador, punto, ¿no? En SIMD, en cambio, tenemos dos diferentes alternativas. Los procesadores vectoriales son como las supercomputadoras de antaño y bueno, como las primeras unidades de cómputo multimedia, ¿no? Y los procesadores de arreglo. Los procesadores de arreglo operan de una manera similar, es una sutil diferencia, ahorita vamos a abordar esa. Y luego tenemos, por supuesto, el paradigma MIST, que pues, de hecho no tiene ninguna subdivisión porque es raro encontrarlo. Y luego MIMD, ¿no? Que es el que está al extremo derecho, que sí tiene un chorro de subdivisiones diferentes, ¿no? Porque podríamos pensar en que los sistemas de cómputo MIMD, que tienen muchos procesadores ejecutando cosas diferentes sobre diferentes conjuntos de datos, para sincronizarse, utilicen una memoria compartida o bien un paso de mensajes, ¿no? Que son las dos alternativas típicas de sincronización. Bueno, las dos alternativas de sincronización entre procesos, ¿no? Dependiendo de cuál escojan, pues tienen sistemas con memoria compartida o sistemas con memoria distribuida, como dice ahí. Y dentro de los de memoria compartida, también podríamos dividirlos en aquellos en los que
pues todos los procesadores ven la memoria de la misma manera y todas las direcciones son iguales para todos ellos, o no, que son, los primeros son los multiprocesadores simétricos, los SMP que están ahí, y los otros son los NUMA, ¿no? Los que no tienen acceso uniforme a la memoria. Por supuesto, en el paradigma MIMD, pues tenemos a los clusters en general, ¿no? A los de memoria distribuida. Bien, ¿hasta aquí alguna pregunta? Saluda. Hola. Cámara. Entonces, no, ahorita no. SIMD, que es el primer paradigma de cómputo que nos interesa, digamos, revisar, ¿no? Es el paradigma de cómputo vectorial o de arreglo, como decíamos hace rato, ¿no? SIMD se trata de esto, ¿no? Tenemos el flujo de instrucciones, es ese verde que está ahí, y lo único que hacemos es tomar ese mismo flujo y alimentar con él todas las unidades de procesamiento, las UPs que están ahí en azul, ¿no? Y el flujo de datos, en cambio, sí se divide en diferentes streams, diferentes flujos, ¿no? Que alimentan a las diferentes unidades de procesamiento. Pues bueno, esencialmente eso es SIMD, ¿no? Como lo conocemos. Y decía yo, bueno, esencialmente de eso se trata el cómputo vectorial, por ejemplo. El cómputo vectorial se trata de esto. Digamos que uno considera un arreglo o mejor dicho, considera uno vectores de cuatro dimensiones, ¿no? A, X, Y, Z y W. Y uno quiere hacer una operación entre dos vectores. En un paradigma de cómputo no adecuado, no diseñado ad hoc para esto, lo que uno tendría que hacer es lo que aparece a la izquierda ahí, obtener cada una de las componentes del vector resultante, de la suma, haciendo una suma individual de la entrada que le corresponde en los vectores origen, ¿no? Punto. Si en cambio el paradigma de cómputo está diseñado específicamente para hacer estas cosas, entonces digamos que lo que uno pensaría es que la operación suma sea suma de vectores. Digamos, estamos elevando el nivel semántico de lo que estamos manejando, ¿no? No estamos manejando los escalares de cada una de las entradas del vector, sino el vector como un todo. Y eso está chido. Entonces diseñamos una unidad aritmético-lógica específica para hacer las operaciones en friega, en paralelo, de cada una de las entradas. Y obtenemos un vector de entrada, de salida, C, ¿no? Con sus cuatro componentes hechas calculando, por supuesto, la operación suma sobre todas las entradas de los vectores origen, ¿no? Este, la diferencia esencial es en lo que el programador tendría que hacer para lograr la operación, para lograr el resultado, ¿no? Aquí es ejecutar cuatro operaciones secuenciales, una detrás de la otra, y acá no, acá es hacer una suma vectorial, que está de alguna manera alambrada en el hardware, ¿no? Decía yo que hay dos diferentes tipos de cómputo vectorial, de cómputo SIMD, los procesadores de arreglo y los procesadores vectoriales. La diferencia entre ellos, decía yo, es como sutil. De hecho, hoy día prácticamente todos los procesadores de cómputo SIMD tienen una combinación de estas dos cosas, pero bueno, imagínense este flujo de aquí, ¿no? Primero hacemos un load, luego una suma, luego una multiplicación y luego un store, ¿no? Y lo estoy haciendo sobre vectores. Digamos que son vectores de 4 dimensiones, igual que hace ratito, ¿no? De 4 dimensiones. Entonces, hacer un load en un procesador de arreglo significa utilizar cada una de estas processing elements que tenemos aquí, ¿no? PE0, PE1, PE2 y PE, etcétera, ¿no? Para que todos ellos ejecuten en el mismo ciclo de reloj un load de cada uno de los componentes del vector, ¿no? Luego, en el siguiente ciclo de reloj, ejecutan todos ellos una suma. En el siguiente ciclo de reloj, ejecutan todos ellos una multiplicación. Y en el último ciclo de reloj, ejecutan todos ellos un store de cada una de las componentes del vector, de cada una de las entradas del vector, ¿no? Cada uno de los elementos de procesamiento ejecuta en el mismo ciclo de reloj la misma operación. Y por supuesto eso implica que todos ellos saben hacer todas las operaciones, ¿no? Todos ellos saben hacer un load, todos ellos saben hacer una suma, todos ellos saben hacer la multiplicación y el store. Y eligen qué hacer diferente en cada ciclo de reloj, ¿no? En contraste, en un multiprocesador vectorial, ¿no? En una máquina vectorial, lo que ocurriría sería esto. Tenemos una unidad de load, como en el caso de ejecución superescalar, ¿se acuerdan? Tenemos unidades funcionales especializadas.
Aquí tenemos una unidad funcionalizada en hacer load vectorial, una unidad especializada en hacer una suma vectorial, una unidad funcional especializada en hacer multiplicaciones y una especializada en hacer stores, ¿no? Y entonces, en un ciclo de reloj, bueno, en este caso en 4 ciclos de reloj diferentes, la unidad que hace load hace 4 loads de cada una de las entradas de los vectores, ¿no? Luego la unidad de suma hace en 4 ciclos de reloj 4 sumas, por supuesto, de cada una de las entradas del vector, ¿no? La multiplicación pues hace su multiplicación y el store hace su store. Cada una de estas sabe hacer solo una de las operaciones y las van acomodando secuencialmente, digamos, los van coordinando, digamos, en el tiempo, de tal forma que todas se realicen de todas maneras, ¿no? Entonces, bueno, es una diferencia sutil. En esta todas las unidades son muy generales, en esta todas las unidades son especializadas. Y hoy día lo que suele suceder es que las unidades de cómputo vectorial saben hacer 2 o 3 cosas diferentes. Entonces tenemos una combinación de estas dos, ¿no? Porque pues la unidad de cómputo vectorial que sabe hacer multiplicaciones también sabe hacer divisiones y también sabe hacer producto punto. Y la unidad que hace sumas también sabe hacer restas, ¿no? Y homotecias, multiplicación por escalar, por ejemplo. Y entonces, pues, digamos que dependiendo de la operación, uno hace cada una de esas cosas y las destina a diferentes unidades funcionales, ¿no? En haciendo un despacho dinámico, como habíamos hablado en el cómputo superescalar, ¿no? Pues bueno, así funcionan las cosas hoy día. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Todo va bien? Cámara. La distinción es útil, como decía, ¿no? Hoy día, pues prácticamente todos los procesadores SIMD son una combinación de estas cosas, porque las unidades funcionales no son tan especializadas, hacen varias cosas, pero no cualquier cosa, ¿no? Entonces podemos hacer una combinación de estos dos elementos, ¿no? Este, ¿Cuáles son las ventajas de cómputo SIMD? Bueno, las operaciones que típicamente utilizamos para cómputo vectorial, para cómputo multimedia, como ya dije, son vectoriales, porque esencialmente son transformaciones lineales o transformaciones afines, ¿no? En geométricas. Y entonces, pues, por supuesto, todo lo que hacemos de cómputo visual, pues es esencialmente SIMD. Por eso es que hoy día toda eh, unidad de procesamiento gráfico es SIMD, ¿no? Y de hecho es una característica que a veces de hecho se explota independientemente del cómputo visual, ¿no? Se programan las tarjetas de NVIDIA y cosas así, ¿no? CUDA, cosas como esa. Este, ya, se hace fetch de una sola instrucción y se aplica a varios puntos de una sola vez, ¿no? Entonces está chido porque amortizamos muy bien el fetch de las instrucciones. Cada vez que traemos una instrucción nos sirve para muchas cosas. Entonces, digamos, en términos de ciclos de reloj, amortizamos bastante bien el hacer un fetch. Y bueno, esto es importante, ¿no? Porque como ejecuto varias veces la misma instrucción, perdón, ejecuto la misma instrucción, perdón, pero sobre diferentes conjuntos de datos, necesito varias rutas de datos, en efecto. Entonces, replicamos las rutas de datos, pero no la unidad de control. La complejidad del procesador, que es inherente a la unidad de control, se mantiene más o menos igual, ¿no? Porque es una sola unidad de control, porque es un solo flujo de instrucciones el que hay que ejecutar. Entonces, en síntesis, digamos, es un paradigma de cómputo paralelo bastante barato, digamos, en términos de lo que tendríamos que hacer para el desempeño que vamos a obtener, ¿no? Las desventajas de SIM, por supuesto, pues también tiene sus desventajas. Pues la principal es que no todo programa es vectorizable así trivialmente, ¿no? Como que hay programas hechos para manejar vectores, ¿no? O que se pueden utilizar, en los que pueden utilizar vectores, entonces para eso es sencillo hacer esto, pero no todos nuestros programas utilizan vectores, ¿no? Entonces, y además la vectorización se hace mayormente a pata, entonces, pues no está tan fácil, ¿no? Este, Necesitamos mantener muchos registros porque necesitamos tener varios registros con muchos datos que están fluyendo a lo largo de diferentes datapads. Entonces hay un consumo de energía importante, ¿no? Los conjuntos de instrucciones SIMD no hay un estándar, así que son particulares de cada arquitectura. Entonces, por supuesto, los programas no son transportables entre diferentes arquitecturas. Aunque todos hagan SIMD, está difícil poder transportar, ¿no? Programas de una a otra. Por eso, algunas alternativas, como por ejemplo la de AMD, ha sido incorporar los conjuntos de instrucciones SIM de sus competidores, ¿no? En el mismo procesador,
para poder hacer lo mismo que ellos hacen con las mismas instrucciones con las que lo hacen ellos, ¿no? Aparte de incluir las suyas propias. Pero eso degenera luego en que hay pues, un chorro de instrucciones, lo que nos estaba pasando con CISC, ¿no? Hay un chorro de instrucciones que realmente nunca se usan y que están ahí en el catálogo, ¿no? Y ni modo. Y bueno, algo que es, por supuesto, muy evidente es que como estoy trayendo muchos flujos de datos, ¿no? O muchos datos al mismo tiempo de la memoria, pues la memoria se vuelve luego un cuello de botella en las arquitecturas SIM. Entonces hay que tener memoria de muy alto desempeño para esas cosas, ¿no? Este, está muy curioso porque las supercomputadoras de antaño, los number crunching, las máquinas grandotas de alto desempeño de hace algunos decenios, ¿no? Eran máquinas vectoriales, eran típicamente máquinas vectoriales, ¿no? Ya habíamos hablado, ¿no? De Seymour Cray, el creador o el fundador de Cray Research, fue la compañía que hizo las supercomputadoras más famosas de la historia, ¿no? De 1970 a 1990, pues eran máquinas vectoriales, ¿no? Esencialmente. Después fue comprada por Silicon Graphics y ahora no sé dónde esté la línea de diseño de Cray Research, ¿no? Lo que fue ocurriendo es lo que dije aquí al final. La ventaja de las supercomputadoras, la ventaja en desempeño de las supercomputadoras y la relación costo-beneficio, sobre todo, de las supercomputadoras se fue desvaneciendo a lo largo de una década, ¿no? En la década de los 80, digamos, y los 90, o la última mitad de la primera y la segunda mitad de la segunda, se fue diluyendo esa ventaja, ¿no? Miren, por ejemplo, aquí tenemos una IBM Power PC 2, ¿no? Es una estación de trabajo, es decir, es como digamos, una computadora personal con esteroides, ¿no? Es como un concepto creado justamente a partir de RISC, y era pues una computadora pequeña de escritorio, ¿no? Pero con un poder de cómputo comparable al de una mini computadora de ese entonces, ¿no? Y a veces más. Una workstation, ¿no? De 1993. 93. Puede ejecutar más de 200 millones de instrucciones por segundo. Acá a la derecha tenemos en cambio una Cray YMP, como la que compró la UNAM, por cierto, en ese entonces, una Cray YMP 4 teníamos. 1988, ¿no? O sea, unos poquitos años antes, unos 5 años antes. Podía ser menos de 50 millones de instrucciones por segundo. Por esta computadora pagamos pues, alrededor de $1 millón, 1.6 millones de dólares, ¿no? Y en cambio por esta pagamos $120,000. Pues un orden de magnitud menor. Y sin embargo, el desempeño en este rubro, en el rubro de la aritmética entera, pues ya valió gorro, ¿no? Y en el rubro de aritmética de punto flotante, esta puede hacer en Limpac 140 megaflops, ¿no? Millones de instrucciones de punto flotante por segundo. Y esta 160, tiene 20 más. No, pues sí. Ya con eso pagamos el orden de magnitud, ¿no? Del costo. El reloj, por supuesto, pues estaba a 71 MHz y está a 167 MHz. Charros, ¿no? Memoria caché, también no es comparable, ¿no? Le cabía más a esta. Y memoria en general, ¿no? Pues podría tener hasta más. En síntesis, pues mejor cómprate dos IBM Power PC, ¿no? Y ya rebasas a la otra. Pues ya, ¿no? Nos quedamos así. Está mejor, ¿no? Es mucho mejor relación costo-beneficio. El desempeño de una estación de trabajo a lo largo de esa década, después de la creación de RISC, creció como lo vemos en la gráfica, ¿no? Las mejores computadoras de los 80 y de los 90 fueron estaciones de trabajo RISC, ¿no? Entonces, la buena relación costo-beneficio de una supercomputadora, pues se fue perdiendo a lo largo de ese tiempo. Y pues por supuesto eso hacía más difícil vender supercomputadoras y hacía más difícil darles mantenimiento a las supercomputadoras. Y pues acabaron perdiendo su nicho de mercado, ¿no? Esencialmente. Bien. El otro paradigma de cómputo
MIMS, ¿no? Multiple Instruction Stream, Multiple Data Stream. Significa entonces que tenemos muchos procesadores ejecutando diferentes códigos, ¿no? Sobre diferentes conjuntos de datos. Todo es paralelo aquí, ¿no? Digamos, siguiendo el esquema de diagrama que hicimos hace ratito, aquí sí dividimos el flujo de instrucciones en dos diferentes cosas, ¿no? Bueno, en varias diferentes cosas. Y se los suministramos a diferentes unidades de procesamiento, ¿no? Y cada una de ellas también recibe diferentes flujos de datos, ¿eh? Y pues, ejecutan su propio programa sobre esas cosas, ¿no? Pero en efecto, aquí tenemos un chorro de unidades de procesamiento y pues en efecto lo que quiero hacer es resolver un problema. Así que pues esencialmente es una sola cosa la que quiero hacer. Necesito poner de acuerdo a estos para que la hagan, ¿no? De alguna manera. A eso se le llama sincronización, ¿no? En términos coloquiales, solemos utilizar sincronización para poner de acuerdo a los relojes de algo, ¿no? Los relojes de alguien. En un término, en un concepto más general que solemos utilizar en computación, sincronización es poner de acuerdo, nada más, poner de acuerdo a entidades de procesamiento acerca de algo, ¿no? Acordar cosas, que uno sepa lo que el otro está haciendo, o qué lleva hecho. Entonces, ¿cómo le hacemos para coordinar, para sincronizar a estas cosas? Mm, En efecto, cada quien trabaja por su lado, pero necesitan colaborar, así que de alguna manera tienen que sincronizarse. ¿Cómo lo hacemos? Siempre hay dos maneras, ¿no? En computación siempre hay dos maneras de sincronizar elementos de cómputo. Una es que compartan memoria para que a través de esa memoria compartida se estén comunicando y sepa uno lo que el otro está haciendo y qué lleva hecho y cómo lo ha hecho. Bueno, no cómo, pero sí qué ha hecho. Y a través de paso de mensajes, ¿no? Pasándose mensajes entre los diferentes unidades de procesamiento que tenemos. Pues bueno, en el esquema de memoria compartida, por supuesto, la idea es que los procesadores se comunican a través de un mismo espacio de direcciones compartido por todos ellos, ¿no? Todo mundo puede acceder a la dirección 0x0f 355.000A. Todos saben cómo llegar a esa dirección y es la misma dirección para todos. Y todos pueden acceder a ella, además. Los procesadores en este caso están fuertemente acoplados, se dice, ¿no? Porque todos ellos conocen el mismo, o están conectados a la misma memoria. Y por cierto, de hecho, en este caso, pues básicamente están compartiendo el mismo hardware, todo, ¿no? En el caso de la memoria distribuida, los procesadores, por supuesto, tienen espacios de direcciones ajenos. La dirección 0x0f 355.000A es diferente en este procesador que en este otro, porque sus espacios de direcciones son diferentes, sus memorias son ajenas, ¿no? Los procesadores se comunican entonces, por supuesto, mediante la única otra alternativa que les queda, que es paso de mensajes. Y entonces necesitan intercambiar mensajes para poder ponerse de acuerdo en lo que están haciendo y qué están haciendo. En este caso se dice, por supuesto, que los procesadores están débilmente acoplados, ¿no? No comparten de manera tan cercana el hardware. De hecho, no comparten. En el caso de memoria compartida, va a haber que distinguir también dos subclases. Porque bien pudiera ocurrir que, pues, digamos, la memoria compartida, en efecto, hay un solo banco de memoria, o mejor dicho, podría ser varios bancos de memoria compartidos por todos los procesadores a través de un canal único, pero más cerca, esos bancos de memoria están, cada uno de ellos más cerca de alguno de los procesadores que de otros. Y entonces la velocidad de respuesta, a la mejor, de algunos de esos bancos de memoria a algunos de esos procesadores es más rápida que para otros. No ven la memoria de la misma manera, no tienen un acceso uniforme a esa memoria. A eso le llamamos NUMA, ¿no? Non-Uniform Memory Access. O bien sí, o sea, digamos, esa memoria lo podemos ver como un solo banco de RAM para todos los procesadores y todos tienen la misma velocidad de acceso a todas las direcciones de esa memoria. Si eso es cierto, entonces decimos que todos los procesadores ven a la memoria de la misma manera, todos la ven de manera simétrica, todos ellos. Entonces es un symmetric multiprocessor, ¿no? O bueno, en un término más extraño que casi no se usa es Uniform Memory Access, ¿no?
Bien. En NUMA, a lo que me estoy refiriendo es algo como esto. Esa memoria, esos bancos de memoria cafecitos que están aquí, realmente son memoria que comparten todos estos procesadores. Este procesador de aquí, esta unidad de procesamiento de aquí, puede acceder a una localidad de memoria que está guardada en esta otra memoria o en esta otra memoria. Pero para acceder a estos, tiene que pasar por el canal de comunicación. Tiene que pasar por un bus. Y eso implica un costo adicional, una latencia adicional para acceder a estas memorias de aquí. En cambio, para acceder a esta, tiene un canal dedicado, ¿no? Entonces, pues, acceder a ella es muy rápido, a diferencia de las otras. Entonces, el acceso a la memoria, a pesar de que es compartida y de que el espacio de direcciones de aquí es continuación de este y es continuación de este, ¿no? Eh, no es uniforme el acceso, ¿no? Los tiempos de acceso son diferentes para cada uno de los bancos de memoria. Este, un ejemplo de arquitectura NUMA fue el AMD diseñó una arquitectura NUMA utilizando el Opteron en 2003 con una red de comunicaciones Hypertransport, ¿no? Para conectar a las memorias de los procesadores. Y bueno, era, digamos, esencialmente como si fuera un clúster, había varios Opterons conectados en paralelo, ¿no? Pero altamente acoplados porque compartían el espacio de direcciones, ¿no? El experimento salió bastante chido, pero ya no siguieron haciendo máquinas como esa, ¿no? Siempre es como una complicación poco escalable arquitectónicamente hablando, una arquitectura NUMA. Estás casado con cuántos procesadores pusiste y cuántos bancos de memoria y las capacidades de esos bancos, ¿no? Pues bueno, este, un experimento está chido, pero no muy comercial. Luego tenemos los otros, ¿no? Los Symmetric Multiprocessors. Aquí está la memoria, ¿no? Todos la ven igual, las unidades de procesamiento acceden a esa memoria a la misma velocidad y todos ven las mismas direcciones, ¿no? Cerca, todos ellos igualmente cerca, ¿no? Pues bueno, las arquitecturas multinúcleo, esas que solemos utilizar hoy día, son symmetric multiprocessors, ¿no? Son multiprocesadores simétricos donde tenemos en esencia que cada uno de los cores, de los núcleos de procesamiento, es una de estas unidades de procesamiento, cada uno de ellos con su propio caché, a lo mejor con más de un nivel de caché, y todos ellos acaban viendo, a final de cuentas, a la DRAM que está por allá, y acceden a ella de memoria de manera uniforme. Todos ellos con la misma velocidad, todos ellos el mismo banco de direcciones, ¿no? Este, pues bueno, es la arquitectura hoy día más usual. Este, a diferencia de mi época en la que usábamos procesadores secuenciales y estas eran cosas exóticas, ¿no? Hoy día es lo de hoy, es lo que usamos todo el tiempo, ¿no? Este, habíamos hablado un poco de esto, ¿no? Al principio del curso, del surgimiento de estas cosas. Habíamos dicho, ¿verdad? Hasta 2004, la ley de Moore nos permitía poner el doble de transistores por unidad de área cada 18 meses. Cada 18 meses podíamos duplicar el número de transistores que poníamos. Y eso, por supuesto, trae aparejado un crecimiento en el desempeño igual de exponencial. No con el mismo factor, no con el mismo exponente, pero sí también un crecimiento exponencial. Porque además de todo, lográbamos poder subir la frecuencia de operación para poder a trabajar a ese doble de procesadores, ¿no? A ese doble de transistores, perdón, más rápido de lo que lo hacíamos antes, ¿no? Este, así que ese compromiso, ese aparejamiento de más transistores y mayor frecuencia de operación, lo que hizo fue que creciera exponencialmente en efecto el desempeño de los sistemas de cómputo. Pipelines más profundos, etcétera, ¿no? Y cosas por el estilo que podíamos hacer, y pues, por supuesto mayor paralelismo a nivel de instrucción. Técnicas como las que revisamos de predicación o, ¿cómo se llama? Pues, predicción de salto, por supuesto, y las cosas que tienen que ver con especulación, ¿no? Todas esas cosas que vimos contribuyeron, por supuesto, al crecimiento exponencial del desempeño en los sistemas, en los procesadores de la época. Pero vimos también que pues, esas cosas tuvieron un límite, ¿no? Northwood fue la última arquitectura que fue un éxito rotundo respecto a su generación previa. Prescott, la que le siguió en Intel,
ya no fue una mejora sustancial. Invirtieron un chorro para diseñar una nueva microarquitectura y no fue un éxito, a diferencia de la previa. Y bueno, finalmente el 7 de mayo de 2004, como decía, Intel anuncia que va a cancelar Texas, que era la arquitectura que iba a seguir a Prescott, y pues, o sea, la tiran a la basura y declaran que se van a ir por cómputo multicore, ¿no? Habíamos hablado de esto también, teníamos un crecimiento así de drástico en las cosas, ¿no? Estamos, si se dan cuenta, el eje Y es logarítmico, entonces estábamos creciendo exponencialmente en todos estos rubros, y luego de pronto se achaparraron acá estas curvas y se aplanaron, ¿no? La frecuencia de megahertz, eh, el, eh, el performance de un único hilo de cómputo, digamos, ¿no? Y el consumo, watts de la potencia también. Dijimos, ¿verdad? Que esto era porque el principio de Denard, que es el que nos permitía poner más transistores, pero consumir lo mismo, nos permitía, por supuesto, subir la frecuencia de operación. Y el de Denard empezó a valer gorro, ¿no? El principio de Denard empezó a valer gorro, entonces ya no podíamos subir la frecuencia de operación sin fundir el procesador, pues, ¿no? Y íbamos a generar mucho más calor. Así que entonces, por eso es que esto decrece y en consecuencia todo lo demás debe de crecer, ¿no? Lo que decíamos, ¿no? El consumo del procesador es lo que fue la limitante, ¿no? Para mantener el desempeño aparejado con la ley de Moore, había que subir la frecuencia del procesador y entonces se consume mucho y entonces se calienta mucho y entonces olvídalo, ¿no? Cuando yo estudiaba, cuando yo tenía la edad de ustedes y estudiaba, yo podía destapar una PC y ver el procesador ahí, ¿no? Mira, este es un 8086 o un 8088, un 8386, ¿no? Podía yo decir. Pero después de un tiempo, cuando yo destapaba, y el Pentium D, ¿dónde está, no? No, ya no se veía, ¿no? El procesador estaba debajo de una montaña de aluminio con un ventilador encima puesto, ¿no? Para poder desfogar toda la cantidad de calor que producía esa cosa, ¿no? Porque pues, ya sabrán seguramente también que si sube demasiado la temperatura, pues acaba valiendo gorro el hardware. Entonces se excedía el rango de operatividad del hardware si no le poníamos un chorro de disipadores de calor, ¿no? Decía yo también, cuando yo destapaba una máquina y era estudiante, pues veía ahí el procesador empacado en cerámica. Era un empaque pues, esencialmente de cerámica, donde estaba dentro del procesador. Con eso bastaba para tener un procesador, no se calentaba demasiado. Y hoy día no hay procesadores empacados en cerámica, todos los empacan en aluminio, porque el aluminio disipa mucho mejor el calor. Entonces, por supuesto que, en efecto, ahora se pone, como dice David, ahora se pone un monstruo para disipar el calor, una pieza de aluminio así llena de garigoleados, ¿no? Para que el aire fluya de la mejor manera posible y un ventilador encima, ¿no? Cuando no le ponen cosas peores, ¿no? Pero el chiste es que la temperatura escala muy cañón, ¿no? Si le sube la frecuencia de operación. En mi época, pues todavía podíamos hacer overclocking, ¿no? Bueno, hoy también, pero hay que tener pues, mucho más cuidado, ¿no? Bueno, en mi época también tuve cuates que fundieron sus procesadores, pero bueno. El panorama hoy día, digamos, o el panorama en 2006, que es cuando estábamos, digamos, en el parteaguas de ¿no? El panorama es, ya hicimos en diseño, en técnicas novedosas, en predicación, especulación, predicción de salto, etcétera, ¿no? Ya hicimos lo mejor que podíamos hacer. Ya no podemos hacer nada mucho mejor que lo que ya hicimos. En hardware, en pipelines, y luego ejecución superescalar, y luego despacho dinámico y ejecución fuera de orden. Y ya no podemos hacer mucho más que lo que hacemos tampoco, ¿no? En síntesis, ya hacemos todo lo que es posible de hacer para ejecutar instrucciones en paralelo. El paralelismo a nivel de instrucción, digamos que llega a su límite. Ya no podemos hacer más paralelismo a nivel de instrucción más que lo que hacemos ya en 2006. Ya no es costeable subir la frecuencia de operación a lo baboso. Ya no se puede, ¿no? El costo de manufactura de esas cosas es muy alto.
Y, es muy difícil mantener la temperatura en un rango aceptable, así que ya no podemos seguirnos por ahí, ya no podemos ni seguir diseñando o inventando técnicas nuevas de paralelismo a nivel de instrucción, ni podemos, por otra parte, subir la frecuencia de operación para aprovechar el doble de transistores que tenemos. ¿Qué nos queda? Eso. Si ya no puedes hacer más de mayor paralelismo a nivel de instrucción, pues sube el nivel, ¿no? Es lo que te queda. Subir el nivel semántico. ¿Cuál es el siguiente nivel semántico de una instrucción? Pues una secuencia de instrucciones, un thread, ¿no? Entonces, por supuesto, lo que sigue, el paradigma en el que estamos ahora, es un paralelismo a nivel de thread, ¿no? Y ahora es más disipador que procesador. Te estoy viendo a ti, PS5. Ah, sí, no, yo no he visto fotos del PS5. ¿Está cañón? Tiene un disipador muy cañón. Ya me imagino. Ya me imagino. Este, en efecto, lo único que nos queda por hacer, entonces, por supuesto, es subir el nivel de abstracción, subir el nivel semántico de lo que hacemos en paralelo. Si ya no funciona para realizar instrucciones, hay que subir el nivel y entonces, por supuesto, hacer en paralelo lo que siga, que son threads. La secuencia entonces mínima de instrucciones, que es un thread, ¿no? La secuencia mínima de instrucciones que tiene sentido manejar de manera independiente para ejecutarse concurrentemente con otras similares, ¿no? Que es como la definición más simple de thread. Es un concepto que se parece al de proceso, ¿no? La diferencia es más o menos sutil. Un proceso tiene su propio identificador, su propio boleto con el sistema operativo, ¿no? Y en cambio el thread no necesariamente, ¿no? El thread, hay varios threads por proceso, ¿no? Comparten el mismo espacio de direcciones, comparten la misma página, etcétera, ¿no? En la memoria. Entonces, digamos, es una unidad inferior a la de thread, ¿no? Digo, a la de proceso. Y bueno, por supuesto, ya saben, ¿no? Multithreading no significa necesariamente que los threads se ejecuten en paralelo. Algo que, por cierto, tenemos que considerar cuando los diseñamos, ¿no? Pero sí, el programa debe estar consciente de que esas cosas pueden ocurrir, de que pueden ejecutarse en paralelo. En términos más generales diríamos que se ejecutan concurrentemente, eso sí, ¿no? Pues bueno, por supuesto, para obtener el mejor desempeño de un paradigma multithreading se requiere hardware adecuado para eso, por supuesto, ¿no? Hardware que sea capaz de ejecutar más de un thread por unidad de tiempo, ¿no? Instrucciones de más de un thread por unidad de tiempo. Entonces, bueno, lo que nos queda, por supuesto, es diseñar arquitecturas adecuadas para eso. Las arquitecturas multinúcleo están diseñadas específicamente, digamos, para poder hacer eso, ¿no? Entonces, bueno, se conjugaron las dos cosas, ¿no? Por una parte, ya no podíamos crecer como lo estábamos haciendo, ni con el paradigma de cómputo que lo estábamos haciendo. Entonces, tuvimos que migrar de paradigma y, por supuesto, migrar de las cosas que optimizábamos ahora, ¿no? Pues bueno, en 2004, Intel dice que va a enfocar todos sus esfuerzos en diseñar procesadores multinúcleo, ¿no? Este, el problema, híjole, pues es que cada núcleo tiene su propio caché, ¿no? Hoy día. De hecho, a veces hasta al menos de nivel L1, a veces tienen nivel L1 y L2 también, ajá, tienen varios cachés. Y cada núcleo tiene su propio caché o sus propios cachés de varios niveles. Y en cambio, los niveles de la jerarquía, a lo mejor el caché de nivel L3, por ejemplo, y por supuesto la RAM, pues son compartidos. Entonces, híjole, hay que sincronizar los threads a través de justamente esa memoria compartida, pero ¿cómo garantizar que a pesar de que es una memoria compartida y cada thread, core, cada núcleo accede a su propio caché, esos cachés saben lo que los otros cachés están haciendo para garantizar que haya cierta consistencia entre las cosas que se están haciendo con la memoria compartida, que físicamente no está compartida, ¿no? Porque los cachés, pues cada quien tiene su propio caché. Entonces, ¿cómo garantizamos eso?
Carlos. No sé, como trivial, ¿verdad? Vamos a tener que hacer cosas en ese sentido. Y bueno, por supuesto, hasta aquí le vamos a dejar el día de hoy. Este, eh, porque si no sería como spoilear lo que sigue. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahorita? ¿No? ¿Todo claro? ¿Todo claro? Ok, No, profe. muy bien, cámara. ¿Cómo van con las demás cosas? ¿Qué entregas tienen ahorita? La tarea 6. Ah, bueno, sí, claro. ¿La práctica ya les puso Luis fecha? No, pero en esta materia. No sé. Sí, Axel, seguramente tienes muchos relaves encima. ¿Cómo andan, por cierto, con las demás materias? ¿Tienen mucha chamba ahorita con las demás también? Bueno, yo me imagino que sí, porque estamos ya como en la recta final. Estas semanas de entregas, pues sí, está cañón. Órale. Sí, sí, en algún momento sienten que tienen problemas o demás, nos avisan y vamos adecuando las cosas, ¿no? Para que no les pase el trailer encima a lo güey, ¿no? Órale. Ay, eso ya lo dejé grabado.